buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Con bastante material en el programa, autores, libros, arte, muestras de arte. Va a estar Marina Oibín con nosotros hablando de la muestra de Bellas Artes en el CCK. Usted sabe que el Museo de Bellas Artes, por razones de espacio, la enorme parte de su obra, de su riquísima obra, está en los depósitos porque no hay lugar donde mostrarla. Y la han sacado del museo en parte y se está mostrando en otros ámbitos. Por ejemplo, hay una muestra importante en este momento en el Centro Cultural Kirchner con obra del Museo Nacional de Bellas Artes. De eso nos va a hablar Marina Oibín. Nos visita también el periodista Rodolfo Braselli con su nuevo libro El error de tener frío. El escritor Luis May con una novela que se llama Cada día canta mejor, y Carlitos Gardel en la tapa. Y empezamos con un gran artista plástico que está exponiendo en este momento. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Daniel Santoro nació en Buenos Aires en 1954. Es uno de los artistas plásticos más notables del país, reconocido por su trabajo de la iconografía peronista. Participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como también en publicaciones de libros como Manual del Niño Peronista, Manual del Niño Neoliberal, Evita para principiantes y Rambó para principiantes. Nadie sino el pueblo me llama Evita es su actual exposición en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, Nadie sino el pueblo me llama Evita, se llama la muestra de Daniel Santoro en el CCK. Estuve viéndola, ¿cómo estás, Daniel? Estuve viéndola el otro día, son 4 cuadros grandes. Y bueno, quiero hablar un poco, hay tanta cosa. Vi que vos decías que la estética de la serie Santa Evita está un poco similar. Sí, anda por ahí también. Estamos en el mismo barrio estético. La voy a tener que ver, ¿no? Sí. La voy a tener que ver, que no la yo vi ilustré todavía. la tapa de una edición importante de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, y esa tapa está un poco presente en la imagen del doctor Ara con el cuerpo de Eva envuelto así en la mortaja. Es una de las obras que está en esta muestra. Exacto, claro. Una de esas muestras. Esa obra está en la tapa de Santa Evita. En una edición que no es la que yo tengo. Es de Alfaguara, una edición de hace y hubo unos muchas años, ediciones sí. de ese libro. Esa es la tapa del libro claro, de Tomás Eloy Martínez. que es Evita, en realidad el cuerpo de Eva Perón, en ese caso, en el cuadro, está embarazada de la República de los Niños. ¿no? Es el cuadro que se llama Eva Perón concibe la República de los Niños. Exactamente. Que está en esta muestra que estamos diciendo, en el Centro Cultural Kirchner. Sí. Es muy extraño ese cuadro. Yo quiero hablar un poco. Son 4 nada más, así que podemos darnos el gusto de hablar de cada uno un poquito. Sí. Bueno, este es un cuadro que un poco está pensado desde... Es muy polisémico, como se suele decir, ¿no? De las imágenes. Y entonces es una Eva que está concibiendo, no tuvo descendencia, no tuvo, en realidad sus hijos podrían poblar la República de los Niños, ¿no? O sea, es un embarazo político, si se quiere. Ajá. Y entonces, bueno, está ahí con esa, que al mismo tiempo es una bocha de esas que cae la nieve, que esos se usan juguetes como que teníamos recuerdos, cuando ¿no? éramos chicos. Claro, que uno uno compra cuando sí. va a un lugar para tener el recuerdo de ese lugar. ¿Están, ¿no? Entonces, todavía? ¿Existen? Sí, todavía existe, hay toda una industria de esas. Cuando era chica tenía uno. Y tiene que ver con Rosburg, ¿no? con Claro, el tema del ciudadano, también, con esa cosa del recuerdo infantil, de la utopía también en este caso. Y nieva ahí en ese lugar que es como su vientre, sí. y nieva también afuera. A través de la columnata se nota que ese es el hall de la Fundación Eva Perón, sí. que hoy en día es la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sí. Ahí en Paseo Colón. Y entonces se ve también que está nevando afuera. Y esa nieve en realidad es una cita del Eternauta, ¿no? Es la nieve tóxica, o sea, es una Eva Perón que queda en el recuerdo y que afuera es un mundo hostil, ¿no? Contra precisamente esas hostilidades que ha padecido tanto el peronismo, hasta el día de hoy incluso. Toda esa estética que vos marcás en tu obra, que es un poco, yo no sé cómo describirla, es muy atractiva, siempre te lo he dicho, me parecen unos cuadros maravillosos, pero ¿qué estás transmitiendo? Porque hay primero una monumentalidad enorme, ¿no es cierto?, en general, climas muy sugestivos,
con influencias que uno puede ver por fuera, ¿no es cierto? Yo leí Sí. por alguna parte, me interesa mucho hablar de esto, porque leo que vos tuviste mucho conocimiento del mundo oriental. Sí, también, sí, sí, y me Acá interesa. hay metido. Sí, digamos, incluso algunos ideogramas por los costados del Ah. cuadro, ¿no? Alguna cita medio como lejanamente maoísta, si se quiere, con esa estética, ¿no? De mármol y de cierto estilo austero. Y también italiano, ¿no? O sea, fundamentalmente hay una mezcla ahí medio extraña, porque, por supuesto, la metafísica italiana, toda esa pintura de Quirico, sobre todo, Claro, es mi remite gran, mucho a De Quirico, mi gran sí. referencia, ¿no? Sí. Y bueno, eso, a través de eso se logra ese clima, pasado por acá, por Buenos Aires también, que hay una nostalgia, hay una especie de melancolía presente. A mí me gusta mucho los lugares esos un poco oscuros, de melancolía, ¿no? Traducir eso en imágenes. Yo no festejo, digamos, no soy celebratorio de la pintura política. Lo mío no es una pintura política en el sentido ese de la celebración. Bueno, ¿no? eso es interesante también. Yo leí que decías, no tengo nada que ver con Carpani, por ejemplo. Por ejemplo, muy lejos de la estética Carpani. Yo no pinto el sujeto histórico, triunfante, el que tiene las posibilidades de la revolución. Yo pinto más bien las imposibilidades, ¿no? Las frustraciones. Me gusta ese lugar un poco oscuro en sombra, donde no están iluminados por la ambición revolucionaria o por las utopías, sino donde hay problemas, ¿no? Donde la cosa se frustró, Claro. donde la cosa no se sabe si va a prosperar. Claro. O sea, la incerteza, por eso me gusta mucho pintar bosques también. Muchas cosas suceden en los bosques. El bosque es un lugar... buscar, ¿no? Buscare, o sea, en el bosque se encuentran cosas, ¿no? En el bosque hay sorpresas, están las posibilidades de los animales, del lobo, ¿no? de las bestias, los peligros, claro. y las iluminaciones, ¿no? Sí. Los lugares donde cae la luz y uno encuentra una verdad. Es un poco refiriendo a la filosofía de Heidegger, por ejemplo, que habla de los caminos del bosque. Él decía que se metía ahí en los bosques a pensar. O sea, cuando uno camina, piensa inevitablemente porque van cambiando las imágenes. Cuando vas caminando, lo que antes estaba oculto se desoculta, ¿no? O sea, hay un tronco enorme y uno piensa que ahí detrás puede haber un peligro. Demás. Camina y ve que del otro lado no hay nada, ¿no? Entonces, ese tipo de revelaciones, de verdades y demás, tiene que ver también con un pensamiento. En este caso, la visión favorece el pensamiento. Por eso que es muy lindo caminar siempre, porque uno así pone en práctica esas diferencias de perspectivas, de lugares, ¿no? Hay una pared y de pronto si uno camina ve el del otro lado de la pared. Sí. Si uno se queda quieto, puede suponer cualquier cosa que hay detrás de la pared, ¿no? En cambio, si uno se revela es porque camina. O sea, es la misma metáfora del pensamiento, el caminar, ¿no? Ahora, uno ve un cuadro tuyo y no tiene duda de que es un cuadro tuyo. Es un estilo único. Sí, fui elaborándolo eso, pero ya te digo, son préstamos de todos, ¿no? O sea, sí, hay mucho préstamo y reelaboración. Digamos que esa mezcla y esa reelaboración es muy positiva, o sea, es armónica de por sí. El segundo cuadro se llama El guardapolvo nuevo. Sí. Y ahí tenemos, bueno, la niña, ¿no? Una niña frente a su madre, la madre está cosiendo. La madre en la máquina de coser, un poco hay una cita ahí familiar, ¿no? Mi vieja, la fundación le regaló una máquina de coser. Entonces, es un emblema la máquina de coser. Claro, entonces ella era costurera en el barrio. Y entonces ese hecho de hacerle el guardapolvos a la chica y ver cómo ha quedado, ¿no? De la obra, chica almidonada, ¿no? Muy almidonado, muy. El almidón yo lo sobreactúo porque es lindo. Bueno, la estética también de los 50. Claro, ¿no? Y aparte hay una metáfora ahí como funciona el guardapolvos como un exoesqueleto. Como un exoesqueleto, un esqueleto externo. Una especie de armazón de defensa del chico que está a merced de la impiedad capitalista, si se quiere, ¿no? Del mercado y demás. Entonces el Estado le da esa defensa, que es el guardapolvo, ¿no? Mi vieja lo almidonaba y hacía ruido, incluso cuando se quebraba casi. El almidón. Y ahí hay una cita, en ese cuadro hay una cita de Antonio Berni.
porque hay un cuadro de Berni que Claro. los primeros pasos, que está en el Sí, Museo de bueno, Bellas Artes, ¿cómo no? y que tienes la misma escena, ¿no? Bueno, Una esa chica, es, pero es se la, está la hija bailando. de Bernie, Lili. Creo que sí, 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 sí. Y la mujer de Bernie en Claro, ese es momento, una escena que también está familiar, sí, sí. cosiendo en la máquina. Claro, Que es más o remite. menos en un lugar parecido, Sí. solo que está bailando la chica, le está Sí. mostrando sus habilidades de Sí, danza. y esta muestra su guardapolvo. Claro. Muy orgulloso. Y está La razón de mi vida también arriba. Claro, de hay la algunos emblemas así que a mí me gusta, el luto, me gusta esas partes que suele el peronismo quedar como un anatema que irrita sobre todo a los sectores medios, ¿no? A mí me gusta provocar esas Pero cosas. vos también leí que decías por algún lado que tu pintura tenía aprobación y le gustaba a mucha gente peronista y también a Sí, mucha mucho gente también, antiperonista. antiperonistas, sí, coleccionistas, claro, sí, Pero sí, por sí. supuesto, Porque ya te digo, trasciende, porque no pasa por el tema de la propaganda política o de la celebración de lo político, sino por el análisis, por esta cosa digamos, la pulsión escópica, digamos, es lo visual lo que está ahí presente, ¿no? Entonces lo Totalmente. visual a veces satisface la política y a veces no. Sí. Muchas veces mis cuadros no sirven para la propaganda política porque te dejan un poco como Pero por con supuesto. un gusto no del todo aprobable, ¿no? Claro. Hay muchas escenas donde yo a Eva la pongo en un rol, digamos, en el rol polémica donde le puso también muchas historias, digamos. Eva es muy polisémica, entonces es un ícono que da para interpretaciones de las más diversas. Bueno, Y a mí estaba me gusta pensando abordar eso. en otro estilo totalmente diferente, pero el libro que hizo Miguel Rep sobre Evita es lo mismo en Claro, ese bueno, sentido. Miguelito somos muy amigos y él tuvo críticas por eso. También, me lo imagino, claro. intentaron sancionar incluso desde algún lugar Sancionar. del Sí, peronismo, alguna ¿no? Hicieron provincia, sí. alguna cosa muy ridícula y Miguel es un gran Como que artista. hay cosas que no se tocan, ¿no? Claro, y yo también, yo toqué muchas cosas, dice, Sin a Eva duda. devorándole las entrañas al Che Guevara, o sea, una antipiedad, digamos, dado vuelta el cadáver del Che Guevara y Eva Perón metiéndole las manos en el abdomen y sacando los intestinos y comiéndoselos. No Y conozco ese cuadro. Sí, es pero un cuadro redondo, lo tiene un coleccionista precisamente. obviamente tiene mucho significado, Claro, pero para el porque es- artista, ¿qué significado Claro, tuvo? que es la ¿Qué comunión es latinoamericana. O sea, Ah. la comunión es comerse el cuerpo del otro. O sea, Ah. eso es la comunión. Y Claro, en bueno. Mesoamérica lo hacían realmente. Nosotros lo hacemos sublimadamente, comemos el cuerpo de Cristo, pero en Mesoamérica le abrían el pecho y se comían el corazón, el hígado, todo lo que uno quería incorporar como energía positiva del otro, se lo comía. Y eso es lo que hace Eva Perón, que precisamente lo que hace el peronismo con la izquierda. Es el tema de incorporar la energía esa que en otros lugares está en manos de la izquierda, acá está en manos del peronismo. Esa circulación de energía yo la traduzco en esa especie de comunión mesoamericana, por lo tanto, para un ojo europeo muy salvaje, ¿no? Seguramente. El tercer cuadro, esperad porque me interesa. En rescate de la mamá de Juanito Laguna frente a las costas de Chapat Malal se llama. Sí, Ese es un extraño, naufragio, es sí. un naufragio. y hay un bote con la Sí. cabeza de Eva que está atada con soga, o sea, muy de emergencia. Pero como un mascarón, Como un ¿no? mascarón, pero es una cabeza rota de Eva que Sí. está atada en la proa del bote. Sí. Hay un descamisado, hay un morocho peronista, así bien emblemático, que está rescatando de las aguas a la mamá de Juanito Laguna, que es esta chica escolarizada. Esa es la mamá de Juanito. Claro, yo dialogo con Bernie. Bernie ahí. Bernie nunca quiso tocar el tema del peronismo en su obra. No era gorila, yo hablé alguna vez con él, no era exactamente un gorila, era de izquierda, era más bien del PC, y el peronismo siempre le molestó, digamos, Es todo se le un metía tema. en el Hay una medio. biografía de Bernie muy buena que vino el autor acá, estuvimos conversando. Es todo un tema la política. Sí, Bernie. y entonces él iba y venía ahí, Es pero complicado, nunca tocó en sus cuadros el tema del peronismo. Muy raro, ¿no? Porque esos montajes con Juanito Laguna, Sí, claro. con chapas que él recogía ahí en los basurales y demás, Pero bueno. nunca había un rastro de peronismo, ahí una pintada, una PB, sobre todo en esa época, ¿no? Los 60, los 70, estaba toda la ciudad saturada de Perón vuelve. Sin embargo, Bernie siempre se alejó de eso. Entonces a mí me gusta ahí ensuciarlo un poco a Bernie con el peronismo. Y ahí hacer aparece la mamá de la mamá de Juanito. Juanito como una chica protegida en la República de los Niños. O sea, una chica que se embaraza, un embarazo infantil, ahí lo tiene a Juanito,
y Juanito nunca va a tener el guardapolvos protector, Claro. que es como el vellocino de oro, ¿no? O sea, nunca tendrá su guardapolvos protector, entonces termina en un basural. Y ahí lo pinta Berni. O sea, yo lo que hago es la saga anterior, ¿no? Claro, la primera previa. parte. Ahora, hay elementos religiosos, eso no lo dijimos, pero es así. Sí, siempre, bueno, lo que sí, hablabas sí, sí. antes de las entrañas del Che Guevara, etcétera, Sí, sí. y también hay, aquello. claro, y ahí, por ejemplo, hay otro que todavía no lo abordamos, que tiene un fondo religioso también, ¿no? ¿Cuál es? Esperate que me- La Eva en la ciudad, el saqueo de la ciudad justicialista. Tremendo ese cuadro. Claro. Además, una composición muy elaborada, Muy italiana, muy metafísica italiana, ¿no? maravillosa. Y El saqueo de la ciudad justicialista. está el féretro de Eva abierto, vacío, o sea, el tema del cadáver, El ¿no? cadáver. Y Eva está de pie como una virgen, como si fuera una gran estatua, y le salen los rayos dorados. Sí. Eso está pintado también con dorado a la hoja, ¿no? Sí. Ahí, al estilo, digamos, ícono religioso, precisamente. De las Y manos de las manos los le rayos. salen, y que en realidad es una cita de la Virgen, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. María Auxiliadora. De la María Auxiliadora, Sí. exactamente. Que tiene los 7 rayos, que son las 7 Claro. condiciones Sí. de la acción del cristianismo, ¿no? Vestir al enfermo, visitar al enfermo, alimentar al Claro. hambriento, todas las 7 gracias, no me acuerdo bien cómo se No dice, recuerdo exactamente, pero bueno, sí. cada rayo representa eso. Una Y de Eva un ellas. poco cumple con esa función a través de la fundación y demás. Entonces la traslado hacia una imagen como un ícono religioso, que también Eva tiene esa dimensión. De hecho, se pide la santidad. Sin De duda. hecho, se llama Santa Evita el Santa libro. Evita, sí, claro. Este, Ahora digo, se te conoce por estos cuadros que son fantásticos, ¿no? Y ya digo, van más allá del peronismo, de las ideas de cualquiera, son grandes obras, pienso. No se te conoce demasiada pintura. Ahora estás haciendo unos bares, por ejemplo. que Sí, hace un tiempo. Los subiste por Instagram, ahí los vi preciosos. Ahora quiero que hables un poquito. Pero digo, le has dedicado casi toda tu energía creativa. Muchos años. Desde el año 98, más o menos, 97, con toda la traición del menemismo, digamos, con toda esa cosa tan horrible, empecé a te inspiró reflexionar para esto, y empecé a hacer claro. el Manual del Niño Peronista, que Sí, era un libro donde sí, cómo empezaron no. todas estas imágenes a prosperar, ¿no? Sí, Después sí. se convirtieron en cuadros. Sí. Sí. ¿Y antes qué hacías? No, antes se trabajaba otra vez con el tema de los bares y la iconografía histórica también. Hay una muestra muy grande que hice en el Palais de Glace, allá por el 89, que era Imágenes del Villiquen, se llamaba. Que tomaba todo el imaginario del Villiquen y lo trasladaba, le daba un volumen, digamos, Claro, estético claro. distinto, ¿no? Y ese es uno de los puntos que más trabajé, ¿no? Y los cuadros de los bares son enormes, ¿no es Sí, cierto? son grandes cuadros, El son Bar La como Paz, por pensados como ejemplo. murales, ¿no? Sí, claro. Está el Bar La Paz, la Giralda, La Giralda. donde suceden cosas muy psicoanalíticas, muy para lecturas específicas. Bueno, ¿no? de la época. Ahí está Mazota entrando con la cabeza anamórfica de Freud, una cabeza deformada de Freud que en realidad es Lacan, ¿no? O sea, Claro. hay toda una lectura ahí Sí. subyacente. Está Borges en Está uno, Germán ¿no? García y está María Moreno también. María Moreno, bueno, que son- Horacio González Y también. Horacio está en otro cuadro también, Bueno. con Piglia. Y Sarney con- que está. Sí, también. Todos los amigos, digamos, es también un homenaje, en cierto modo, de todo mi arsenal simbólico, digamos, toda mi forma de hablar, incluso lo que estoy haciendo ahora, tiene referencia con esas conversaciones, Claro, con por grandes amigos, el supuesto. Negro Santana, Santana. Horacio Pilar. Viejos amigos peronistas también, muy cultos, con muchas lecturas, y a mí me orientaron en eso. Sí. Que es una conversación entre María Moreno y Germán García, es una maravilla. O sea, son cosas que no se atesoran en libros, se atesoran solo en una memoria que se que se va, disuelve. claro que sí. Y entonces a mí me gusta plasmarlo eso en una Bueno. imagen, ¿no? Como un recuerdo en imágenes. En este momento se puede ver la muestra que estamos diciendo en el subsuelo, en el primer subsuelo del CCK, Centro Cultural Kirchner, y hay otra muestra más. Sí. Está Daniel Santoro, que quiero que cuente Sí, un poquito, que porque yo esta- esa no la vi todavía. Esta es un colectivo artístico Sí. que
yo formo parte de hace más de 10 años, que se llama Estrella del Oriente. Está Pedrito Roth, está Roberto Plate, Juan Carlos Capurro, Ana Aldaburu, y que oficia también de curadora, y María Negro, la poeta María Negro. Y creo que no me olvide de ninguno. El Tata Cedrón, que nos Tata pone Cedrón. música, nos puso con música a una música. película que hicimos que se llama La Ballena Ballena. Sí. Y esto es una continuación de esa película. ¿Y la película se vio en alguna parte? Sí, en el Bafisi anduvo muy bien y en varios festivales estuvo dando vueltas por ahí. Estuvo mucho tiempo en el Malva también. Y bueno, es una gran instalación donde tratamos el tema de las migraciones humanas, ¿no? Del problema del gran drama de los migrantes, y lo tratamos de solucionar dentro del Código del Mundo de las Artes. Y entonces todas las contradicciones, las imposturas, cómo funciona el poder en el interior del mundo de las artes, ¿no? De los museos, los curadores, todo eso, está debatido ahí en esa instalación, muy polémica. Damos vuelta, o sea, invertimos, por ejemplo, el tema de la familia obrera de Boni. ¿Te acuerdas de esa famoso, que es una gran instalación conceptual del con personas? Con personas. Por supuesto. Boni contrató una familia obrera. Sí, o sea, creo que pagaba era de Lanús, le pagaba el sueldo para estar ahí para en el Ditela. estar mostrándose como una obra de arte, ¿no? Sí. La gente iba a verlo en el Ditela y demás. Nosotros invertimos esa lógica y ponemos la familia burguesa. Y entonces el que está ahí en vez del obrero es Constantini. La madre es la Fortabat y el chico es Federico Clem. y los que miran son los migrantes, los pobres. Claro. O sea, los pobres mirando a caucásicos blancos, ¿no? Claro, Eso sería la inversión. Y hacemos varias de estas inversiones así. Pero yo, como no lo vi, me cuesta imaginarme. Son grandes instalaciones. Estos son fotomontajes como de época, ¿no? Claro. Como si fueran los 60. Claro. Estas en blanco y negro. Y después grandes maquetas del barco, de cómo es el interior. El barco lleva a bordo todo el mundo de los museos, o sea, va en representación de todos los museos el barco. O sea, es una nave muy grande que puede llevar miles de migrantes en vez de turistas, y los llevas desde los países del tercer mundo donde quieren emigrar a los países del primer mundo y los convierte en obras de arte. Y como son obras de arte, tienen que ser aceptadas en los museos. Y entonces rompemos ahí una lógica. Te voy a claro, decir. y bueno, todas las dificultades de hacer esa obra, que finalmente, por supuesto, no nos dan el dinero para hacerla, pero es la historia de la imposibilidad de hacer eso, digamos, lo que se ve ahí, ¿no? Qué interesante. Bueno, todo eso en el CCK, ¿eh? Gracias Así por está. haber venido, Daniel. Gracias. No, gracias a vos por la Y invitación, felicitaciones, son tan atractivos. Bueno, muchas gracias. Desde la primera vez que los vi hace tantos años, siempre me pareció fantástico lo que hacen. Bueno, siempre tan atenta. No, es la verdad, si no, no digo nada. Nunca digo eso si no lo pienso. Me voy al corte, enseguida volvemos.